Como ya es del conocimiento de la opinión pública nacional e internacional, el ciudadano ministro y presidente de Petróleos de Venezuela, Tarek El Aissami, estuvo acá el pasado día martes entregándonos personalmente las pruebas o el inicio, digamos, de la documentación para que el Ministerio Público realizase, como en efecto lo ha venido desarrollando en las últimas horas, en los últimos días, las respectivas actuaciones de carácter procesal penal. Como bien se sabe entonces, el ministro Tarek El Aissami nos entregó pruebas iniciales que hablaban de un contrato de préstamo bajo el mecanismo de línea de crédito, suscrito en el año 2012, que había conllevado nada más y nada menos, mis queridos compatriotas, a una pérdida patrimonial cercana a los 5.000 millones de dólares. Concretamente fueron 4.800 millones de dólares. Explicaba el ciudadano ministro El Aissami que el pasado 29 de febrero del año 2012, un poco para hacer un recuento muy breve de los hechos, este sujeto ampliamente conocido a nivel global como uno de los capos más escabrosos en materia de corrupción petrolera. Creo que Al Capone se quedó corto al lado de Rafael Ramírez en su larga carrera delictiva, que incluso al final voy a detallar, porque esta no solamente es la única trama de corrupción en la que él ha estado, tal vez es la más escandalosa, pero no es la única, en la cual este Ministerio Público ha iniciado investigaciones con respectivas órdenes de aprehensión, alertas rojas, solicitudes de extradición a que haya lugar. En vista de la información y las pruebas recibidas, como fiscal general de la República, procedimos a designar 2 fiscales nacionales con sus respectivos fiscales auxiliares para dar apertura a esta investigación. Ese mismo día, 30 de agosto, en base a las pruebas recibidas personalmente en esta sede, solicitamos la orden de aprehensión en contra de los siguientes sujetos: Rafael Ramírez Carreño, Juan Andrés Wallis Brandt, Víctor Aular Blanco, ya detenido, Luis Oberto Anselmi, Abraham Ortega Morales, Ignacio Oberto Anselmi, Nervis Villalobos Cárdenas y Leopoldo Alejandro Betancur López. Igualmente solicitamos 9 órdenes de allanamiento a propiedades de estos delincuentes, las cuales fueron acordadas por el tribunal respectivo. Igualmente se solicitaron las medidas de prohibición de enajenar y gravar, de bloqueo e inmovilización de cuentas y demás instrumentos financieros y de incautación de bienes. Quiero destacar que el día de ayer se practicaron 5 allanamientos a diferentes inmuebles vinculados a los investigados y el día de hoy, jueves, se continuará con la práctica también de 4 allanamientos más. Él confirma de manera clara y absoluta, determinante, la total responsabilidad como autor intelectual y de hecho también material del prófugo de la justicia Rafael Ramírez en esta trama de corrupción. Quiero igualmente recordar que en el interrogatorio que le hacemos a Aular, él revela también y él dice que la empresa que se contrata, Atlantic, todos los que están allí y que son miembros de dicha empresa eran allegados directos a Rafael Ramírez. Obviamente que ustedes van a ver ahora un video que voy a mostrar donde él explica de manera muy breve pero muy contundente, en unos 9 minutos,
cómo fue llevando Ramírez a este señor Aular, lo instigó a cometer el delito y obviamente él lo asume, Aular lo asume. Y se presenta ahora como colaborador, esperemos en estos 45 días posterior a la audiencia de imputación ocurrida, que podamos recabar otros elementos de convicción antes de la audiencia de acusación respectiva. Pero sin duda, Aular lo señala como el autor material e intelectual de esta trama de corrupción que le produjo al país el daño patrimonial de casi 5.000 millones de dólares en pérdida. Pero hay un detalle interesante que nos reveló Aular allí en ese interrogatorio. Cuando Rafael Ramírez ocupó el cargo de embajador en la Organización de Naciones Unidas, sede en Nueva York, representando a Venezuela, qué casualidad que Aular fue a estudiar allí, a Nueva York. O sea, no pudo haber sido en Boston, no pudo haber sido en Miami, no pudo haber sido en Houston, en Washington, no. Casualmente en Nueva York, donde estaba este sujeto Ramírez fungiendo de embajador en la ONU. Nos revela Aular que allí se reunió aproximadamente 20 veces con Rafael Ramírez, porque él señala incluso que Rafael Ramírez toda la vida ha estado siempre aterrorizado, acobardado, con un miedo insólitamente enfermizo por todas las investigaciones que en curso han ido en su contra, porque él sabe que hizo todo lo malo, él sabe que fue utilizando el nombre de, vamos a decirlo así, líderes de la Revolución Bolivariana, del máximo jefe de la Revolución Bolivariana, utilizando de manera indebida, criminal, delictiva, la representación de la República, cometió los peores crímenes patrimoniales contra el Estado venezolano. Y entonces siempre ha estado, digamos, aterrorizado de que salgan a flote todas estas tramas de corrupción, y ha usado a Aular de manera cíclica para que fuese él quien le preparase carpetas en su descargo, en su defensa, como en efecto él dice que lo tuvo que hacer allá en Nueva York en el tiempo que estuvo viviendo haciendo ese curso. Él revela que estuvo allí 9 meses, se reunió cualquier cantidad de oportunidades con Ramírez y le preparó carpetas sobre casos de corrupción que casualmente, vean ustedes, nosotros cuando iniciamos nuestra gestión como fiscal general de la República, los judicializamos todos, los procesamos todos, entre ellos el buque fantasma, entre ellos el factor K, el desfalco brutal al fondo de pensiones y jubilados de PDVSA. Él estaba muy aterrorizado de todos esos casos y le pedía a Aular que le preparara las carpetas para maquillar en su descargo y en su defensa un posible proceso judicial, cómo él podía defenderse de ello. En tal sentido, quiero destacar igualmente que en las declaraciones del propio Aular él reconoce su delito, que lo combinó prácticamente este señor, y vean cómo actúan estos capos. Luego que incriminan, luego que instigan a terceros a participar en las tramas de corrupción, ellos viven como príncipes, como reyes en Europa con el dinero robado y dejan en la estocada a quienes en su momento fueron sus cómplices o sus colaboradores. En este caso que menciono, por ejemplo, al de Víctor Aular. Igualmente, las investigaciones están en marcha, apenas han ocurrido unas horas de nosotros recibir la denuncia y vean ustedes ya lo que se ha logrado, lo que hemos logrado en cuestión de, yo diría, menos de 48 horas. Pero vean ustedes cómo todo esto es una red que se va enmarañando a sí misma, es como una telaraña. Y siempre salen a flote los mismos nombres de una banda numerosa
Yo quiero destacar, inclusive si me permiten rápidamente, para que tengan una idea, ¿no? Como bien lo dijo el presidente de PDVSA, Tarek El Aissami, esta trama que estamos nosotros investigando de corrupción petrolera suma ya a 25 tramas que nosotros hemos investigado, con un saldo de nosotros estar procesando a 186 exfuncionarios. Yo quiero ver en qué otro país hay un ejemplo de actuación en contra de la corrupción como este que estamos nosotros mostrándole ante el país. Vean ustedes, casi 200 funcionarios y empresarios vinculados a tramas de corrupción de PDVSA procesados. Pero vean este dato importante y relevante. Ya hemos logrado condena en contra de 63 de estos exfuncionarios corruptos. ¿Qué les parece? Pero, como les decía, Aular en el interrogatorio que le hicimos en la tarde del día de ayer, nos refirió que él en la ciudad de Nueva York, aparte de reunirse con Ramírez, se reunió con Nervis Villalobos y con el hoy prófugo de la justicia venezolana y convicto y confeso ante las autoridades federales estadounidenses, exalcalde de Guanta, Jonathan Marín. Siendo este último, en el año 2016 se encontraba en esa ciudad para sostener reuniones con Rafael Ramírez, ya que él mismo refirió que formaba parte de un equipo de trabajo, de un equipo político que respaldaría acciones conspirativas encubiertas como operaciones políticas, vamos a decirlo así, que llevaba a cabo este sujeto Rafael Ramírez. El caso también de la Oficina de Inteligencia de Mercadeo y Política Petrolera, con sede en Viena, no olvidemos esto, factor K. Esta oficina manipuló dos componentes que se utilizan para el cálculo del precio, escuchen esto, ¿no?, de los crudos venezolanos, el llamado factor K, y los escaladores AGA, lo que pudo generar pérdidas de $5.000 millones al Estado venezolano desde el año 2009 hasta septiembre del año 2017. También por estas tramas todas que he mencionado, hay las respectivas órdenes de aprehensión y solicitudes de alerta roja que este Ministerio Público ha venido desarrollando. Hay elementos que tenemos ahora, han salido otros elementos, ve cómo han salido otros elementos en medio de los interrogatorios y de seguro van a salir otros en los allanamientos, en el trabajo de extracción telefónica que se está haciendo, que apenas comienza. Por lo tanto, a los nombres que yo he mencionado acá, aproximadamente han sido 8 personas, pudieran sumarse otros nombres, claro que sí. Pudieran sumarse otros nombres vinculados a estas y otras tramas, como ya las he mencionado. Tenemos un trabajo previamente adelantado. Por lo tanto, repito, nosotros hemos asumido la lucha y la bandera contra la corrupción de una forma integral, con la cooperación plena de los poderes, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, poder ciudadano. El ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, está no solamente atento a este caso, sino informado al detalle porque es el jefe del Estado. Entonces, nosotros tenemos la cooperación de todos los poderes para lograr llegar a la verdad última en relación a todo esto que no solamente, fíjate, moralmente condena a Rafael Ramírez y a toda su banda, sino políticamente, judicialmente, y quedará en la historia, repito, toda esta escandalosa, toda esta hedionda, putrefacta, vamos a decir, acción criminal que llevó en PDVSA, como yo diría, una de las más horrendas en la historia del hemisferio occidental, porque si apenas en estos 5 años que nosotros tenemos como fiscal general de la República, ya le he dicho, esta es la trama número 25, y créanme que a pesar de que él está directamente relacionado con 9 de estas tramas, tiene que ver de forma indirecta también en las otras 16. No se descarta
que aparezcan otros para que sean sujetos de las respectivas órdenes de aprehensión y procesamiento ante las leyes venezolanas. Muchas gracias.